Buenas tardes, mi nombre es Giselle Girón y el video de hoy es sobre análisis térmico, principios y aplicaciones de DSC. Vamos a definir primero qué son los sólidos cristalinos y amorfos. Se denomina sólido cristalino a aquellos en los que sus átomos, iones o moléculas se repiten de forma ordenada y periódica en las tres dimensiones. En cambio, en los materiales amorfos no existe una distribución regular. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de lo que es un sólido cristalino donde está bien afianzada cada molécula, y en cambio aquí tenemos uno que sería un sólido amorfo donde no hay una distribución entre las moléculas. Hablaremos un poco sobre lo que son los sólidos poliméricos. Un polímero es un material que está constituido por macromoléculas. Los polímeros son moléculas, ¿verdad?, que están unidos por muchos o varias uniones de monómeros. ¿Qué es lo que nos interesa saber de los polímeros? Bueno, número uno sería la clasificación según su origen, que serían, pues están los polímeros naturales y lo que son los polímeros sintéticos. Dentro de los polímeros naturales podemos encontrar lo que es la lana, lo que puede ser la seda, las proteínas, ¿verdad? Y dentro de los sintéticos podemos encontrar el tubo PVC y otros más. La morfología de los polímeros, ¿verdad?, se caracterizan más que todo por ser tres tipos. Uno de ellos están los cristalinos, los semicristalinos y lo que son los amorfos. Los cristalinos se caracterizan porque tienen temperatura de fusión. Los semicristalinos tienen temperatura de fusión, pero también tienen transición vítrea. Y en cambio los amorfos solamente tienen transición vítrea. Entonces, ¿qué es un análisis térmico? Un análisis térmico refiere a un grupo de métodos que analizan e interpretan el cambio que ocurre en una propiedad de la muestra y es monitoreada contra el tiempo o contra la temperatura. Entonces, dependiendo de la propiedad que se quiera analizar, esa técnica es la que se va a utilizar y de acuerdo a eso se va a clasificar cada uno para utilizar cualquiera de esas diferentes máquinas. Entonces, ¿qué es lo que va a utilizar, verdad? El análisis térmico, bueno, utiliza más que todo el calor, ¿verdad?, provocando cambios físicos y químicos en la muestra, donde puede haber absorción o puede haber liberación de energía, o ya sea pérdida o ganancia de peso, o también lo que son cambios dimensionales de la muestra. Entonces, las técnicas, como he venido mencionando, del análisis térmico, dependiendo de lo que quiera analizar de la muestra, así va a ser la técnica que se va a utilizar. Entonces tenemos, si es la propiedad de la masa lo que quiero analizar, voy a trabajar con la técnica termogravimétrica. Si fuese la temperatura, sería el análisis térmico diferencial. Si fuera la entalpía, sería la calorimetría diferencial de barrido. Y así sucesivamente hay diferentes propiedades y diferentes técnicas. Pero en general nos vamos a enfocar en cuatro, ¿verdad? Más que todo, que son las que vamos a mencionar a continuación. Entonces, ¿qué pasa en un análisis térmico o cómo yo sé qué es lo que estoy analizando? Bueno, se van a ir generando algunos gráficos, ¿verdad? Y lo que queda es la interpretación. Entonces está lo que es la energía, todo en función del tiempo, la deformación de esfuerzo estático, la pérdida de peso y la deformación de esfuerzo dinámico. Entonces, vamos a empezar con el primero y vamos a decir que el análisis termogravimétrico, ¿verdad?, va a ser definido como la medición del cambio de peso de la muestra, si eso es lo que yo quiero analizar. Entonces, voy a utilizar esta técnica y siempre va a ser en función de la temperatura, ¿ok? Si lo que quiero analizar, en cambio, es, ya sea por estas dos técnicas, calorimetría de barrido diferencial o análisis térmico diferencial, se mide más que todo lo que es el flujo de calor o energía, ¿sí? Entonces, está que sería un análisis térmico simultáneo, donde se van a analizar dos cosas o dos propiedades al mismo tiempo. Uno de ellos va a ser el cambio de peso y el otro va a ser la energía. Entonces, en una muestra, siempre en función del tiempo. Si queremos analizar, ¿verdad?, o el analizador termomecánico y el analizador mecánico dinámico, entonces estos ambos lo que miden es las dimensiones o el cambio de dimensión de la muestra, ya sea la deformación de esfuerzo estático o la deformación de esfuerzo dinámico, donde van a ir viendo, ¿verdad?, más que todo su proceso de transición vítrea. El análisis termomecánico más que todo se encarga, ¿verdad?, del cambio de las dimensiones de la muestra
a una carga constante. Eso es más que todo la característica de esta técnica. Está el analizador mecánico dinámico, que es un analizador o es una técnica que se encarga de aplicar, ¿verdad? Una pequeña deformación a una muestra de manera cíclica y ya sea por esfuerzo, por temperatura o aumentando la frecuencia en la muestra. La calorimetría de barrio diferencial, ¿verdad? Que más que todo se encarga de los efectos de calor asociados a las fases, ¿verdad? O a las reacciones químicas que vayan sucediendo, todo siempre en función de la temperatura. Entonces, lo más importante, la relación que va pasando siempre es en cuanto a la temperatura. Entonces, ¿qué es el DSC? Bueno, más que todo, ¿verdad? Vamos a definirlo como, como la referencia, vamos a decir que va a ser un material inerte. Entonces, siempre el DSC es una comparación de la referencia con el de la muestra, ¿sí? Entonces, vamos a tener esos dos puntos clave. Siempre el DSC está a una presión constante, el flujo de calor es equivalente a los cambios de entalpía. Se va a llevar a cabo mediante dos procesos, podrían ser procesos endotérmicos, donde vamos a hablar de un calor que es absorbido, ¿sí? ¿Y qué tipo de procesos endotérmicos podrían haber? Bueno, podría haber una desnaturalización de la proteína, podría haber una reacción de reducción, podría haber una reacción de descomposición o una deshidratación. Pero en cambio, en el proceso exotérmico, tal como la cristalización, aquí vamos a tener algunos procesos, ¿verdad?, de entrecruzamientos, ya sean reacciones de oxidación, y aquí, ¿verdad?, el delta va a ser negativo y en cambio en el endotérmico va a ser positivo el delta. Eso es muy importante. Ya vamos a ver cómo se analiza un gráfico. Entonces, la calorimetría, ¿verdad?, o cómo funciona, si ustedes se fijan, les había explicado lo que es la referencia. Entonces, tenemos el calentador de referencia y el calentador de la muestra. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en una celda de cada uno y ambos están construidos con platino para permitir la operación a muy altas temperaturas, ¿verdad? Luego va a tener la resistencia, ¿verdad? Que son estas que están aquí, de lo que es la temperatura por donde va a pasar la muestra, ¿ok? Entonces, ¿cómo o qué es lo que se va a observar en uno de los gráficos? Bueno, en los gráficos se puede observar, ya sea la desolvatación, que sería, ¿verdad? Cuando empieza la interacción de las moléculas, ya sea la transición vítrea, que se va a ver evidenciado por como baja y sube. Tenemos la cristalización, hablando del gráfico, ¿verdad? La cristalización que cuando está hacia arriba vamos a hablar que es un proceso exotérmico y cuando está hacia abajo va a ser un proceso endotérmico. En cambio, cuando se mira esta actividad, vamos a decir que está en descomposición. Y si observamos las moléculas, ¿verdad? Van siendo desordenadas, en cristalización se juntan y van cambiando en la descomposición, ¿verdad? En cuanto hablando de las moléculas. Y bueno, si hablamos de la fusión, más que todo es de primer orden, ¿verdad? En el DSC. Entonces, este tipo de curvas, ¿verdad? Lo que significa es el límite, ¿verdad? De dos temperaturas y el DSC proporciona un método conveniente y moderado, ¿verdad? Adecuado para estas capacidades caloríficas. Entonces, todo lo que vamos a señalizar sería lo que esté bajo la curva. Y como está hacia arriba, vamos a decir que es un proceso endotérmico. Muy bien, entonces, en este caso, ¿qué es la transición vítrea que tanto hemos venido mencionando? Bueno, la definición operativa sería que es la temperatura del calor específico de la muestra, el coeficiente de expansión térmica que tanto se podría estirar, el volumen libre, la constante dieléctrica, y todo esto ocurre muy rápidamente. ¿Ok? Entonces, la transición vítrea más que todo es una característica importante en los materiales poliméricos debido a que el comportamiento mecánico del polímero cambia marcadamente, ¿verdad? Entonces, en los experimentos con DSC, entonces el TG, que es la transición vítrea, manifiesta un repentino cambio en la línea base. Entonces, si se fijan aquí, es el cambio brusco, a eso le llaman, ¿verdad? Transición vítrea. Entonces, en general, algunas aplicaciones del DSC podemos decir que están utilizadas para lo que son almidones, ¿verdad? Que sería algún tipo de polímeros, ¿verdad? Naturales, también podríamos encontrar en lo que son las proteínas, ¿verdad? Ya sea para la estabilidad de una proteína u otro tipo de análisis. En general, entonces, los métodos de análisis térmico van a ser la calorimetría,
el análisis térmico simultáneo, el análisis termogravimétrico y el análisis termomecánico, ya sea estático o dinámico. Entonces, eso sería por mi parte, ¿verdad? Muchísimas gracias por su atención.